Lo que estás a punto de escuchar ocurrió hace apenas 3 semanas en Xochimilco. Y antes de que pienses que es solo otra historia más, el hombre que lo vivió jamás había creído en La Llorona. Hasta esa noche. Miguel Ángel Ruiz. 32 años. Ingeniero civil. Un hombre de ciencia, como él mismo se describe. Creció en la Ciudad de México, en una familia donde las leyendas eran solo eso, cuentos para asustar niños. Su abuela le contaba sobre La Llorona cuando era pequeño, pero Miguel siempre sonreía con educación y pensaba para sí mismo que eran supersticiones de otra época. Llevaba viviendo en Xochimilco apenas 6 meses. Se había mudado ahí por trabajo, supervisando la construcción de un nuevo desarrollo habitacional cerca de los canales. La zona le gustaba. Era tranquila, alejada del caos del centro. Y los canales tenían algo hipnótico, especialmente al atardecer, cuando el agua reflejaba los colores del cielo. Esa noche del 23 de noviembre, Miguel trabajó hasta tarde. Mucho más tarde de lo normal. Había un problema con los permisos de construcción y necesitaba revisar todos los documentos antes de la reunión del día siguiente. Cuando finalmente cerró su laptop, ya eran las 11:30 de la noche. Vivía al otro lado del canal principal. Normalmente tomaba el puente vehicular, un rodeo de casi 20 minutos en coche. Pero conocía un atajo. Un camino de tierra que bordeaba el canal, usado principalmente por los dueños de las trajineras durante el día. De noche estaba desierto, pero Miguel lo había recorrido docenas de veces. Le gustaba caminar. Decía que le aclaraba la mente después de un día pesado. Esa noche, tomó su decisión habitual. Cerró la oficina, subió al coche, lo estacionó cerca del inicio del camino, y comenzó a caminar. Los primeros 10 minutos fueron completamente normales. El sonido del agua contra las orillas. Algunas luces distantes de las casas al otro lado del canal. El ladrido ocasional de un perro callejero. Miguel iba pensando en los documentos, en lo que diría en la reunión, en si tendría que posponer el inicio de obra otra semana más. Pero entonces, algo cambió. No fue algo dramático. No fue un grito ni una aparición repentina. Fue algo mucho más sutil. Y quizás por eso, mucho más perturbador. El aire se puso denso. Como cuando va a llover, pero sin nubes. Una humedad espesa que se te pega a la piel. Miguel se detuvo un momento, miró al cielo. Despejado. Luna llena. Extraño. Y entonces se dio cuenta. Los sonidos habían desaparecido. Completamente. Ni perros. Ni grillos. Ni el rumor lejano del tráfico en la avenida principal. Nada. Solo el agua. Y ni siquiera el agua sonaba natural. Era como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo entero. Miguel sintió un escalofrío. Se dijo a sí mismo que era ridículo. Que estaba cansado, que su mente le jugaba bromas. Siguió caminando, pero ahora más rápido. Sin saber exactamente por qué, solo sabía que quería llegar a casa. Llevaba quizás 2 minutos más de caminata cuando lo escuchó por primera vez. Un llanto. Tan débil que al principio pensó que era el viento. Pero no había viento. El aire estaba completamente inmóvil, pesado, como si hasta el oxígeno se hubiera espesado. Miguel se detuvo. Aguzó el oído. Nada. Tal vez había sido su imaginación. Dio otro paso. Y ahí estaba otra vez. Más claro ahora. Definitivamente un llanto. Una mujer llorando. Pero no era un llanto normal. No era tristeza ni dolor físico. Era algo más profundo. Era desolación. Era un sonido que venía desde un lugar tan oscuro del alma humana que Miguel sintió como se le erizaba cada vello del cuerpo. «¡Hola!», gritó. Su voz sonó extraña en ese silencio antinatural. ¿Hay alguien ahí? ¿Necesita ayuda? El llanto se detuvo. Miguel esperó. 5 segundos. 10. 20. Nada. Quizás alguien había tenido una discusión, había salido a caminar para desahogarse. O tal vez era una mujer en problemas. Pensó en llamar a la policía, pero eso parecía exagerado. Decidió seguir adelante. Su casa estaba a menos de 10 minutos ya, pero apenas dio 3 pasos, el llanto volvió. Y esta vez no venía de la orilla. Venía del agua. Miguel se giró hacia el canal. La luna llena iluminaba la superficie como un espejo negro. No había nadie. Ninguna trajinera. Ninguna embarcación. Solo agua quieta reflejando la luz plateada. Y entonces, las palabras. «¡Ay, mis hijos!». La voz atravesó el silencio como un cuchillo. No era fuerte, pero se oía perfectamente clara.
cada sílaba cargada de un sufrimiento tan visceral que Miguel sintió náuseas. ¿Dónde están mis hijos? Miguel retrocedió un paso. Su mente racional intentaba encontrar una explicación. Alguien con un altavoz. Una broma. Estudiantes universitarios tratando de asustar gente. Tenía que ser eso. Muy gracioso, gritó hacia la oscuridad, con una voz que intentaba sonar molesta pero que temblaba ligeramente. Ya salgan, no tiene gracia. Silencio. Y luego, una risa. Pero no era una risa de broma descubierta. Era una risa quebrada, entrecortada por sollozos. Una risa demente. Mis niños, mis pobres niños. Miguel empezó a caminar rápido. No corría todavía, porque una parte de él se negaba a admitir que tenía miedo. Pero caminaba con pasos largos, decididos, mirando al frente. El llanto lo seguía. Se movía con él. Siempre desde el agua, siempre a la misma distancia. Devuélvemelos, devuélveme a mis hijos. Miguel aceleró más. Su respiración se agitaba. El corazón le martilleaba en el pecho. Las palabras de su abuela regresaron a su mente como un relámpago. Si alguna vez oyes a la Llorona, mijo, no voltees. No le respondas. Y no dejes que te alcance. No. Era absurdo. La Llorona no existía. No podía existir. Pero el llanto se hacía más fuerte. Más cercano. Miguel cometió un error. El error que su abuela siempre le había advertido que no cometiera. Volteó. Y ahí estaba. A mitad del canal. Flotando sobre el agua. Una figura de mujer vestida completamente de blanco. Un vestido largo, antiguo, empapado. El cabello negro, largo hasta la cintura, cubriéndole el rostro. No se movía. Solo flotaba. Inmóvil. Mientras el llanto continuaba saliendo de ella como si viniera de todas partes y de ninguna a la vez. Miguel se quedó paralizado. No podía moverse. No podía respirar. Su cerebro se negaba a procesar lo que veía. Y entonces, ella empezó a moverse. No nadaba. No remaba. Simplemente se deslizaba sobre la superficie del agua, acercándose a la orilla. Acercándose a él. Sin prisa. Con movimientos imposibles, como si el agua misma la llevara. Miguel sintió que sus piernas finalmente reaccionaban. Dio un paso atrás. Luego otro. Y entonces, corrió. Corrió como no había corrido desde que era niño. Corrió sintiendo como el aire se le atascaba en los pulmones. Corrió sin mirar atrás, sin atreverse a voltear de nuevo. Pero podía oírla. Detrás de él. El sonido del agua. El chapoteo de algo saliendo del canal. Pasos mojados sobre la tierra. Y ese llanto. Ese maldito llanto que ahora era un alarido. Mis hijos. Devuélveme a mis hijos. Miguel tropezó. Su pie se enganchó con una raíz y cayó de bruces sobre el camino de tierra. El golpe le sacó el aire de los pulmones. Sintió el sabor de sangre en la boca. Se había mordido el labio. Intentó levantarse, pero el pánico le hacía temblar las manos. Se arrastró sobre las rodillas. Y entonces se obligó a mirar. Ella estaba ahí. A menos de 5 metros. Ya no flotaba. Estaba de pie sobre el camino. El vestido blanco goteaba agua oscura que se encharcaba a sus pies. El cabello todavía le cubría el rostro. Las manos extendidas hacia él, con dedos largos, demasiado largos, con uñas negras que parecían garras. Y lentamente, muy lentamente, levantó la cabeza. El cabello se apartó. Miguel nunca olvidará lo que vio. No tenía ojos. Solo cuencas vacías, profundas, negras como pozos sin fondo. La piel pálida, casi transparente, con venas oscuras marcándose debajo. La boca abierta en una mueca imposible, demasiado ancha, con dientes que parecían haberse afilado con el tiempo. ¿Has visto a mis hijos? La voz salió de esa boca sin moverse. Salió del aire mismo. Salió de todas partes. Miguel no recuerda haberse puesto de pie. No recuerda haber corrido de nuevo. Solo recuerda fragmentos. La casa de un vecino. Golpear una puerta. Gritar. Un señor mayor abriéndole, asustado. Miguel entrando sin permiso, cerrando la puerta, cayendo al suelo. Y afuera, en la noche, el grito. Mis hijos. El señor, don Roberto se llamaba, cerró todas las ventanas. Puso música. Música alta. Cualquier cosa para tapar ese sonido.
Y le dijo a Miguel algo que nunca olvidará. Ya la viste, ¿verdad? Miguel solo pudo asentir, temblando. Entonces vas a tener que tener mucho cuidado, muchacho. Porque ahora ella sabe que existes. Miguel pasó esa noche en casa de don Roberto. No durmió. No pudo. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas cuencas vacías mirándolo. Cada vez que el mundo se quedaba en silencio, escuchaba ese llanto. Al amanecer, don Roberto le preparó café. Y le contó. La Llorona ha estado en estos canales desde antes de que yo naciera. Mi abuelo la vio. Mi padre la escuchó. Y yo cometí el error de verla, como tú, hace 40 años. Le mostró su brazo izquierdo. Tenía una cicatriz que iba desde el hombro hasta el codo. Profunda. Vieja. Ella me alcanzó. Me agarró. Sentí sus dedos helados clavándose en mi piel. Pero mi hermano estaba conmigo. Me jaló. Logramos escapar. Pero desde ese día, cada luna llena, puedo oírla. No importa dónde esté. La oigo. Miguel escuchó en silencio. Su mente todavía luchaba por aceptar lo imposible. ¿Por qué hace esto?, preguntó finalmente. ¿Qué quiere? Don Roberto suspiró. Sirvió más café. La historia que todos conocen es solo una parte de la verdad. Dicen que María se enamoró de un hombre rico. Que tuvieron hijos. Que él la abandonó por una mujer de su clase. Y que en su locura, ahogó a sus hijos en el río para que él sufriera. Luego, al darse cuenta de lo que había hecho, se ahogó ella misma. Pero la verdad es más oscura. Ese hombre no solo la abandonó, la humilló, públicamente, le arrebató a los niños. Le dijo que una india como ella no merecía tenerlos, que iba a criarlos como gente de bien, lejos de su madre. María intentó recuperarlos. Fue a su hacienda. Le rogó. Se arrastró. Pero él mandó a sus hombres a golpearla. La sacaron a patadas. Esa noche, María esperó. Esperó a que el hombre llevara a los niños al río para bañarlos, como hacía todas las tardes. Y cuando los tuvo cerca, los ahogó. Ahogó a sus propios hijos frente a su padre, para que él sintiera el mismo dolor que ella había sentido. Pero mientras lo hacía, mientras hundía sus cabezas bajo el agua y veía cómo dejaban de moverse, algo se rompió dentro de ella. No fue solo su mente, fue su alma. Se partió en pedazos. Cuando terminó, cuando vio los cuerpecitos flotando en el agua, cayó de rodillas. Y empezó a llorar. Lloró y lloró hasta que el río mismo pareció llorar con ella. Y luego se dejó llevar por la corriente. Pero no murió. O murió, pero no se fue. Su espíritu quedó atrapado en esas aguas, condenado a buscar eternamente a los hijos que ella misma había matado. Y en su locura, en su dolor eterno, ya no recuerda sus caras. Ya no recuerda sus nombres. Solo recuerda que eran suyos. Y que los perdió. Por eso toma niños. Por eso los arrastra al agua. Porque cree que cada niño que ve podría ser uno de los suyos. Pero cuando los ahoga, cuando ve que no son ellos, vuelve a enloquecer. Y el ciclo continúa. Miguel sintió un frío que no venía del aire. ¿Y por qué me siguió a mí? No soy un niño. Don Roberto lo miró con tristeza. Porque volteaste. Porque la viste directamente. Cuando alguien la ve, ella puede verlo de vuelta. Y cuando ella te ve, bueno, es como si te marcara. Como si dijera, este es mío. No te va a dejar ir fácilmente. Miguel pasó los siguientes días en un estado de paranoia constante. No podía concentrarse en el trabajo. No podía dormir. Cada sombra parecía moverse. Cada reflejo en el agua parecía tener una forma. Y por las noches, cuando todo estaba en silencio, la escuchaba. Lejos. Muy lejos. Pero ahí. Mis hijos. Intentó irse de Xochimilco. Empacó sus cosas. Se fue a un hotel en el centro de la Ciudad de México. Pensó que la distancia ayudaría. Que si se alejaba de los canales, ella no podría encontrarlo. La primera noche en el hotel, durmió casi bien. Casi. Tuvo pesadillas, pero eso era de esperarse. La segunda noche, despertó a las 3 de la mañana. Sudando. Sintiendo que algo no estaba bien. Encendió la luz. La habitación estaba vacía. Todo en orden. Se levantó para ir al baño. Cuando abrió la llave del lavabo, el agua salió negra. Negra como el canal. Con un olor a podredumbre, a muerte, a algo que había estado bajo el agua demasiado tiempo. Y en el espejo,
detrás de él, por una fracción de segundo, vio un reflejo blanco. Un rostro sin ojos mirándolo. Miguel salió corriendo del hotel sin recoger sus cosas. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda. Ayuda real. No de psicólogos ni doctores. Ellos no entenderían. Necesitaba a alguien que conociera este tipo de cosas. Alguien que hubiera lidiado con lo imposible. Don Roberto le dio un nombre. Una mujer. Doña Esperanza. Una curandera que vivía en Milpa Alta. Llevaba décadas ayudando a gente que había tenido encuentros con cosas del otro lado. Miguel fue a verla al día siguiente. La casa de Doña Esperanza era pequeña, humilde, llena de plantas y velas. Ella era una mujer mayor, de quizás 70 años, con ojos que parecían ver más allá de lo visible. Cuando Miguel le contó su historia, ella no se sorprendió. No lo cuestionó. Simplemente asintió y dijo: «La has visto. Y ella te ha marcado. Pero no todo está perdido». Le preparó un té amargo con hierbas que Miguel no reconoció. Mientras lo bebía, ella explicó: «La Llorona no es solo un espíritu. Es dolor manifestado. Es culpa hecha carne espectral. Y se alimenta del miedo. Cada vez que tienes miedo, cada vez que la piensas con terror, la haces más fuerte. La traes más cerca. Pero hay algo que puedes hacer. No para detenerla. Eso es imposible. Pero para romper su marca sobre ti». Doña Esperanza sacó un frasco pequeño con agua bendita y sal de mar. También una medalla de plata antigua con la imagen de la Virgen de Guadalupe. «Tienes que regresar al canal. Al lugar exacto donde la viste. Y tienes que hablarle». Miguel la miró como si estuviera loca. No puede estar hablando en serio. Completamente en serio. Ella te persigue porque le diste algo. Le diste tu miedo. Tu terror. Eso es lo que ella quiere. Pero si regresas, si la enfrentas sin miedo en tu corazón, si le hablas con compasión en lugar de terror, puedes romper el vínculo. ¿Compasión? Intentó atraparme. Casi me mata. Porque ella está atrapada en su propio infierno. Hace siglos que sufre. Siglos que busca algo que nunca encontrará. Es una madre que perdió a sus hijos de la peor manera posible. Por su propia mano. ¿Puedes imaginar ese tormento? Miguel no quería imaginarlo. No quería sentir nada por esa cosa. Pero Doña Esperanza continuó. No tienes que perdonarla. No tienes que entenderla completamente. Solo tienes que verla como lo que es. Un alma en pena. Un espíritu roto. Y tienes que decirle que lo sientes. Que sientes su dolor. Que sus hijos están en paz. Eso la detendrá. Quizás solo por un momento. Pero será suficiente para que rompa su marca. Para que te deje ir. Miguel pasó 3 días pensando en las palabras de Doña Esperanza. 3 días debatiendo consigo mismo. Parte de él quería huir. Irse del país. Cambiar de identidad. Cualquier cosa menos regresar a ese canal. Pero sabía que no funcionaría. El agua negra en el hotel se lo había demostrado. Ella lo encontraría donde sea que fuera. Así que finalmente, tomó su decisión. Si esta historia te ha atrapado hasta aquí, suscríbete al canal porque cada semana traemos relatos como este. Comenta si tú también has tenido encuentros inexplicables. Y comparte este video, porque hay gente que necesita saber que estas cosas son reales. Ahora, regresemos con Miguel. Era luna llena de nuevo. Exactamente un mes después de su primer encuentro. Miguel llegó al canal a las 11 de la noche. Llevaba la medalla que Doña Esperanza le había dado colgada al cuello. En el bolsillo, el frasco con agua bendita y sal. El camino estaba tan desierto como aquella noche. Los mismos sonidos. El agua. Los grillos. Todo normal. Demasiado normal. Miguel caminó hasta el punto exacto donde había caído. Donde la había visto de cerca. Se detuvo ahí. Respiró profundo. Y esperó. No tuvo que esperar mucho. El silencio cayó como una cortina. Los sonidos se apagaron uno por uno. Y luego, desde el agua, el llanto. «Mis hijos. ¿Dónde están mis hijos?» Miguel cerró los ojos. Apretó la medalla en su mano. Y habló. «Aquí estoy. Puedes venir». El llanto se detuvo. Miguel abrió los ojos. Ahí estaba. Exactamente igual que antes. Flotando sobre el agua. El vestido blanco. El cabello negro. Inmóvil. Pero esta vez, Miguel no corrió. «Tus hijos están en paz».
La figura se movió. Empezó a deslizarse hacia la orilla. Miguel sintió cada instinto en su cuerpo gritándole que huyera. Pero se quedó quieto. Y siguió hablando. Sé que los buscas. Sé que los extrañas. Pero ya no están aquí. Ya no sufren. Ya no tienen dolor. Ella salió del agua. Sus pies tocaron la tierra. El agua goteaba de su vestido, formando charcos negros. Devuélvemelos. La voz era más suave ahora. Menos ira. Más dolor. No puedo devolvértelos. Nadie puede. Pero quiero que sepas algo. Miguel dio un paso al frente. Un paso que iba contra cada fibra de su ser. Lo siento. La figura se detuvo. Siento tu dolor. Siento lo que te hicieron. Siento lo que te llevó a hacer lo que hiciste. Y siento que hayas estado sufriendo tanto tiempo. Miguel sacó el frasco de su bolsillo. Vertió el agua bendita en su mano junto con la sal. Se acercó más. Ahora estaba a menos de 2 metros de ella. Tus hijos te perdonaron hace mucho tiempo. Están esperándote. Pero no aquí. No en este lugar. Tienes que dejarlos ir para poder encontrarlos. La figura no se movía. Miguel extendió su mano con el agua bendita y la sal. Déjalos ir. Por un momento, nada pasó. Miguel podía oír su propio corazón latiendo. Podía sentir el frío antinatural emanando de ella. Y entonces, ella levantó la cabeza. Las cuencas vacías lo miraban. Pero había algo diferente. Algo en la forma en que inclinaba la cabeza. Ya no era amenazante. Era triste. Profundamente, infinitamente triste. Levantó su mano. Esos dedos largos, esas garras. Miguel se obligó a no retroceder. Ella tocó su mano. La que sostenía el agua bendita. Era como tocar hielo que quemaba. Era como sentir el fondo del océano presionando sobre tu piel. Era dolor y frío y algo más profundo que las palabras pueden describir. Pero Miguel no apartó la mano. Puedes descansar ahora. Por primera vez en siglos, la Llorona se quedó en silencio. El llanto se detuvo. La boca imposible se cerró. Y lentamente, muy lentamente, empezó a retroceder hacia el agua. Pero antes de desaparecer completamente, hizo algo que Miguel nunca olvidará. Se llevó las manos al pecho. Y asintió. Un movimiento pequeño, casi imperceptible. Pero estaba ahí. Luego se hundió en el agua sin hacer ruido. Las ondas se expandieron en círculos perfectos. Y todo volvió a la normalidad. Los grillos. Los perros. El viento. El mundo volvió a tener sonido. Miguel se quedó ahí parado durante varios minutos. No sabía si reír o llorar. Solo sabía que algo había cambiado. Algo se había roto. O quizás, algo se había reparado. Esa noche durmió por primera vez en semanas. Sin pesadillas. Sin gritos. Solo silencio. Han pasado 3 semanas desde entonces. Miguel se mudó de Xochimilco, pero no por miedo. Simplemente sentía que era tiempo de un nuevo comienzo. Ya no escucha el llanto por las noches. Ya no ve reflejos en el agua. Y el agua del grifo sale clara y limpia. Pero hay algo que sí hace. Cada luna llena, sin falta, va a la iglesia. Enciende una vela. Y reza. No por él. Por ella. Por María. Por la Llorona. Por esa alma atrapada entre 2 mundos. Porque ahora entiende algo que antes no podía comprender. Los monstruos no siempre nacen siendo monstruos. A veces, son creados. Por el dolor. Por la traición. Por circunstancias tan crueles que rompen algo fundamental en el espíritu humano. Y a veces, todo lo que necesitan es que alguien los vea. No como monstruos. Sino como lo que realmente son. Almas rotas que nunca encontraron paz. Esta es la historia de Miguel. Y es verdadera. Cada palabra. Cada detalle. Pero hay algo más que necesitas saber. Algo que Miguel me pidió que compartiera. Si alguna vez te encuentras con algo inexplicable. Si alguna vez el mundo se queda en silencio de esa manera antinatural. Si alguna vez escuchas ese llanto. No corras. No en pánico. Porque el miedo es lo que ellos quieren. El miedo es lo que los alimenta. En su lugar, respira. Mantén la calma. Y recuerda que incluso los espíritus más oscuros alguna vez fueron humanos. Alguna vez tuvieron esperanzas y sueños. Alguna vez amaron y fueron amados. Y que a veces, solo a veces, lo que parecen querer no es lastimarte, sino ser vistos. Ser escuchados.
ser recordados como algo más que terror. La Llorona sigue en los canales de Xochimilco. Todavía se la escucha en noches de luna llena. Todavía hay quienes la ven flotando sobre las aguas oscuras. Pero Miguel asegura que algo cambió esa noche, que su llanto suena diferente ahora. Menos furioso, más melancólico, como si finalmente, después de tantos siglos, hubiera encontrado aunque sea un momento de paz. O quizás, solo quizás, alguien la vio no como un monstruo, sino como una madre que perdió todo, incluyéndose a sí misma. Y esa, al final, es la verdadera historia de La Llorona.